¿Se me escucha en este momento? Sí se escucha, pues. Ah, ok, perfectamente. Sí, porque estoy dando inicio a la grabación y quería asegurarme de eso, pues, que se me escuchara perfectamente. En ese sentido, entonces, tú estás manejando, Rosángel, o estás de copiloto. Rosángel, ¿tú me escuchas? Escucho, sí, que estoy manejando. Pero estás manejando tú, qué peligro. Sí, Pensé, sí. pensé que estabas de copiloto. Bueno, No, bueno, no me, pues, ten cuidado ahí, por favor. no, está bien. Bueno, entonces dentro de la elaboración del marco teórico, en esencia, debemos tener en cuenta tres niveles de los muchos que tenemos que precisar, pero necesariamente nosotros debemos tener en cuenta tres niveles. Diríamos a grandes rasgos que deberíamos contar con, por supuesto, con las distintas teorías científicas que tengan, por supuesto, relación. Bienvenida Paola, buenas tardes. Buenas Eh, tardes, profe. entonces, deberíamos contar con las distintas teorías científicas que nos pueden servir de sustento, de marco para realizar cualquier tipo de investigación, ya sea cualquiera que nosotros nos estemos refiriendo. En nuestro ámbito, por supuesto, se sabe que son las investigaciones jurídicas. Y en la claridad con que yo exponga el marco teórico, se va a poder apreciar el dominio y el conocimiento que yo poseo sobre qué, sobre el campo temático que yo voy a investigar. El marco metodológico, por supuesto, los pasos los debo seguir para darle estructura a mi trabajo como tal, pero la claridad con que yo desarrollo el marco teórico realmente me va a dar cuenta de cualquier interesado que investigue sobre el tema se va a dar cuenta si realmente yo poseo bastante solvencia en cuanto al conocimiento del área que yo estoy investigando. Entonces, debemos en primer término contar con qué, con toda la información científica, con todo el basamento científico que deba realmente apoyar mi investigación. Como segundo punto, en lo posible, dentro del marco teórico, se sugiere o se debe sugerir siempre los procedimientos y formas de tratamiento de la información, así como todos los recursos, diría yo, todos los recursos apropiados para efectuar todos los recursos que yo pueda utilizar, por supuesto apropiados, para que yo pueda efectuar todas las demostraciones de cualquier interrogante o cualquier hipótesis que yo me haya planteado dentro del marco de mi investigación. Entonces, número uno, servirme absolutamente de todo lo concerniente a las teorías científicas que puedan apoyar mi marco teórico en el desarrollo de mi investigación. Y como segundo punto, debo seguir exactamente, absolutamente todos los procedimientos y todas las formas de tratamiento de la información que yo esté manejando, utilizando por supuesto todos los recursos apropiados para efectuar qué cosa, cuál es el objetivo, efectuar por supuesto las demostraciones de todas las hipótesis o interrogantes que yo me haya planteado dentro del marco del planteamiento de mi investigación. Y como tercer punto, conviene identificar las relaciones que se puedan dar entre qué, entre las distintas teorías que yo pueda estar manejando y el planteamiento de los posibles, el planteamiento de las posibles respuestas a los planteamientos de los problemas que yo me haya efectuado dentro del marco de mi investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Que debo construir o intentar construir una especie de sistema interpretativo
que me permita llegar a establecer la verdad científica. Entonces, la manera formal de referir el cuerpo teórico al que se va a remitir cada uno de nuestros pasos de nuestra investigación. Entonces, por supuesto, va a variar de acuerdo a qué, de acuerdo a las opciones personales que yo quiera seguir, que quiera acudir y la forma como yo quiera abordar o desarrollar el marco de mi investigación. Entonces, puedo identificar inclusive cada una de las teorías a pie de página, si eso lo quiero sustentar así dentro de mi marco teórico, con la denominación de teoría, por ejemplo, teoría estructuralista, y se efectúa la llamada relación a lo que se conoce como a pie de página, donde se puede insertar tanto el nombre del autor principal o en su defecto los autores principales, mencionando por supuesto respectivamente todos aquellos trabajos fundamentales que sustenten la teoría que yo estoy utilizando para basar el sustento de la interpretación o las posibles interpretaciones de las soluciones hipotéticas dentro del marco de mi investigación. Luego, pues, redacto una versión, si se quiere, resumida de todos los aspectos o fundamentos de la teoría en términos, por supuesto, si lo estoy redactando yo, en términos interpretativos. Entonces es muy importante y es menester recordar o señalar la perspectiva referencial del marco, sobre todo cuando se trata de acudir a o de mencionar teorías de tipo general. O también puedo inclusive en el marco de este desarrollo hacer una identificación directa. Se presenta un autor principal de la propuesta de la obra fundamental en que están contenidos los planteamientos y los argumentos y demostraciones, y la presentación va a ir en el cuerpo y en el informe con su respectiva bibliografía. Puede hacerse con una llamada también a pie de página, pero con mención de los diversos autores, investigadores, filósofos que han estudiado y han dado sus teorías con respecto a la materia que yo estoy investigando. Todo esto que los que han contribuido, por supuesto, a la consolidación de todos los aspectos documentales de mi investigación. Buenas tardes, Darwin. Bienvenido a nuestra clase. Buenas tardes, profesor. Cuéntame un inciso, los compañeros me sabrán disculpar. ¿Volvió la luz por allá en tu poblado o todavía estamos igual? Profe, hay algunas zonas que tienen luz, otras que no hay, y ya estamos en el proceso de que no sé si tenemos luz para dar, así, pues estamos así. Pero, y en este caso, hoy en la tarde podrás, ya después de la noche, ¿podrás tú resolver tu situación o todavía tú estás dentro del marco del que no se ha resuelto? No, profe, yo estoy esperando por que usted me diga para cargar en la... Ah, ok, ya. Entonces hablamos posteriormente a la clase. Está bien, discúlpenme los compañeros que hiciera ese inciso, pero dentro de las tantas actividades que uno tiene, te lo juro que tú sabes, a veces me da pena porque puede ser que se me olvide, después no te lo pregunto y pasa un día más. Entonces, por eso es que apenas te vi y recordé esa situación que tengo pendiente, así como varias que tengo pendientes. Entonces, decía entonces que debíamos mencionar, tomar nota fundamentalmente de todos aquellos investigadores, filósofos, que hayan contribuido a la consolidación de todas las teorías, las cuales yo estoy utilizando, yo estoy basándome para desarrollar, para darle explicación al marco de mis hipótesis, de mis interrogantes dentro del planteamiento de la problemática que yo presento dentro del marco de mi investigación. Entonces luego voy a proceder como el caso anterior que mencioné anteriormente. Se redacta el resumen
que ha de contener ¿qué cosa? Un señalamiento de las relaciones que tienen las teorías que yo estoy mencionando con mi investigación que yo estoy llevando a cabo. Ese es el tratamiento que debemos darle exactamente a todas las teorías por medio de la cual nosotros nos vamos a apoyar para hacer un desarrollo armónico dentro de la estructura del marco teórico. Ahora bien, dentro de lo que concierne eso en cuanto a la estructura del desarrollo del marco teórico de tipo general metodológico, dentro de lo que concierne más directamente a nuestra cátedra, nosotros vamos a desarrollar dentro de la asignación número 4 lo que se conoce como la teoría positivista del derecho. Eso es uno de los puntos que vamos a desarrollar, que me lo tienen que plasmar dentro de la asignación. Yo voy a dar una breve charla con respecto a eso y de todas maneras, una vez culminada la clase, les hago llegar por medio del grupo la información precisa y detallada de cuáles son los elementos que hay que desarrollar en cuanto a las hipótesis dentro de la investigación jurídica, como a estas teorías que vamos a tratar a continuación. La forma como contestarlas y específicamente el planteamiento se los hago llegar. Pero quería no que hicieran la actividad sin que yo mencionara estas teorías. Entonces, para hablar un poco sobre la teoría positivista, insisto, la teoría positivista del derecho, que es una de las que va, que es una de las teorías que va a estar contenida dentro de nuestra asignación. Bienvenida, Winifred, a nuestra clase de hoy. Decía Winifred antes que te incorporaras, no sé si te incorporaste o te me fuiste, le di aceptación. Sí, buenas tardes, me escucho. Que dentro del marco de nuestra cuarta asignación, para casi ya estar en el punto cumbre, en el clímax final de nuestra cátedra, vamos a colocar dentro de esa asignación, desarrollar la teoría positivista del derecho. Entonces, es menester para mí, o fue necesario para mí, conversarles un poco sobre la teoría positivista y qué es lo que más o menos quiero que plasmen dentro de esa asignación. Entonces, se conoce como el fundador de la filosofía llamada positivista y, por supuesto, uno de los fundadores también de la sociología moderna, al filósofo y también matemático francés Augusto Comte, quien ha sostenido o sostuvo que el conocimiento humano ha evolucionado a través de la historia en 3 etapas. Repito, Augusto Comte es uno de los fundadores de la filosofía que se ha denominado positivista dentro. Profe, ahora me voy a desconectar un momento. Ok. Dentro de la... Disculpe, lo que pasa es que le estuve leyendo, estaba leyendo algo que una de las compañeras colocó ahí. Eso no era la materia, me desconcentró un poquito. Decía, me ubico nuevamente, que estaba hablando de que Augusto Comte va a ser el fundador, o fue el fundador de lo que se conocía como la filosofía positivista, y el padre de la sociología, uno de los padres, pues, de los fundadores de la sociología moderna, tal cual y como la conocemos ahora. Y él decía que, o sostenía, que el conocimiento Augusto Comte, efectivamente, Darwin, Augusto Comte, él sostuvo que el conocimiento humano evolucionaba a través de la historia en 3 etapas demarcadas. Una etapa teológica, una etapa metafísica y una etapa positivista. Repito,
él sostuvo dentro de las muchas teorías que formuló que el ser humano evolucionaba o había evolucionado a través del el contexto histórico en tres etapas. Una etapa teológica, una etapa metafísica y una etapa llamada positivista. La etapa teológica, a grandes rasgos, podríamos decir que se basa en toda explicación y análisis de lo existente en relación con un ser supremo o con lo que muchos denominamos Dios. Entonces, en épocas en que los hombres no estaban en condiciones de explicar los fenómenos existentes, los denominaron misterios, como una especie de producto de las prohibiciones que Dios determinaba para una serie de cosas desconocidas. Dentro de la segunda etapa metafísica se relacionaba con la interpretación de la realidad en forma indirecta o utilizando la mente para tratar de dar explicación a algunos fenómenos. Se sostenía entonces que no era posible conocer la realidad directamente, que lo que se usa generalmente siempre son interpretaciones y solo abstracciones interpretativas de las cosas, a la que el investigador siempre incurría o acudía para explicar la realidad de algún hecho. Lo que significaba que podía haber diversas maneras de aprender indirectamente las mismas cosas en un conjunto dado, pero de acuerdo a al racionamiento o a el conocimiento de que cada investigador precisaba. Eso es lo que más o menos daba lugar a el pensamiento metafísico. Como tercer planteamiento, insisto, a grandes rasgos, estoy tratando de llevarlos a el punto exacto para que tengan una idea de qué va nuestra asignación. De eso se van a encargar ustedes, pero estoy más o menos exponiéndoles un punto para que a la hora de realizar la asignación ya tengan el punto de partida, porque ya lo hemos conversado en nuestra clase. ¿Se me escucha todavía? Josué, ¿todavía se me está escuchando la voz? Por favor, Josué, ¿todavía se me escucha? Sí, bueno, gracias Darwin, gracias Alejandra, perfectamente. Sí, todavía se me escucha, continuamos. Entonces, ya abordamos la parte metafísica, la parte teológica, y ahora abordemos un poco el aspecto del positivismo. Para el positivismo, el camino verdadero era la interpretación científica, que aplicaba determinadas reglas ya previstas, como cuáles, como el método científico. Entonces, el positivismo, que viene a rechazar todas aquellas construcciones hipotéticas, en esencia, toda filosofía e historia que no sea concreta y que no parta de la observación empírica de los datos, de los sentidos y de la conexión existente entre los hechos. Entonces, dentro del positivismo desarrolló o esgrimió
a la causalidad como principio teórico fundamental que propiciaba una vuelta o un regreso hacia lo que se conocía como, él mismo llamaba Comte, la realidad misma, con gran impacto en el desarrollo de distintas disciplinas científicas, la física, la química, la matemática, etcétera. Especialmente por su avance también se distinguió por su avance en el lenguaje formalizado. La teoría positivista resulta una especie de cosmovisión integral de la cual se van a desprender el positivismo analítico y lo que se conoce como el positivismo sociológico. Ambas formas, el positivismo jurídico, ambas van a formar, el positivismo jurídico y van a eliminar las especulaciones metafísicas y filosóficas, limitando la explicación científica al mundo empírico. Esto es o va a ser o va a dar paso al comportamiento del derecho en una sociedad en concreto. Para no agobiar, vamos una vez más a el principio, insisto, de una de las primeras partes que tenemos que incluir o vamos a incluir necesariamente ya para prácticamente ir finalizando con nuestra cátedra. La teoría positivista del derecho, insisto, como fundador vamos a tomar en cuenta a Augusto Comte, y él decía que el conocimiento humano se iba a evolucionar o él observaba que iba evolucionando a través de la historia mediante tres etapas que él distinguió como una etapa metafísica, una etapa teológica y una etapa positivista. Decíamos en la primera etapa o la primera parte que él expone dentro de su teoría, la teológica, que se iba a basar toda explicación y todo análisis de lo existente en ese principio, en esa visión teológica. Las explicaciones y los análisis de lo existente tenían una íntima relación con algún ser supremo o con algún Dios, indistintamente de las creencias de cada quien. En esa época entonces los hombres no estaban en condiciones de explicar verdaderamente cada uno de los fenómenos existentes. Por consiguiente, el hombre se llenaba de muchas incógnitas y muchas de ellas las denominaba misterios. Y por supuesto, esos misterios iban a estar basados en una serie de prohibiciones que supuestamente Dios iba a determinar para cada materia desconocida, trascendental. Y dentro del orden metafísico desarrollamos algunos minutos atrás, pero es importante que se me entienda perfectamente hacia dónde va orientada nuestra asignación. La segunda, que es la metafísica, iba a estar relacionada ¿con qué? Con la interpretación de la realidad, pero en forma indirecta, utilizando la mente. Se sostenía entonces que no era posible conocer la realidad de manera directa, sino con el uso de las interpretaciones de tipo abstracta a la que el investigador iba a recurrir para tratar
de explicar la realidad, pero todo basado simplemente en el conocimiento de la mente, todo simplemente directamente en el sentir. Ese era el conjunto mínimo de reglas que jugaba en cuanto a la metafísica, abstracciones indirectas sobre la realidad. Y en el último caso del desarrollo, en cuanto al positivismo, el camino era indicado como el verdadero camino o el camino verdadero a las interpretaciones, pero ya de tipo científico, que va a aplicar el positivismo entonces determinadas reglas previstas en dónde, previstas en el método científico. De manera tal que el positivismo iba a rechazar todas las construcciones de tipo hipotético y iba a tomar en esencia toda la filosofía e historia, pero de manera concreta, basando en reglas científicas. Y por supuesto, para hacer ese tipo de análisis se iba a basar no en el pensamiento abstracto, sino en la observación empírica de los datos y los sentidos y esa conexión que existía entre la realidad y los hechos. Entonces se esgrimió a la causalidad como un principio teórico de tipo fundamental que iba a proporcionar una vuelta o un regreso hacia la propia realidad. Esto les decía que había causado un gran impacto en el desarrollo de diversas ramas de las disciplinas científicas diversas, como la física, la química, la matemática, y que iba a avanzarse en lo que se conoció o lo que ya se conoce como un lenguaje ya formalizado. Entonces, cuando uno lee a Comte, sustrae de parte de su información que la teoría positivista iba a resultar una cosmovisión integral de la cual se iba a desprender el positivismo analítico y el positivismo sociológico, que ambos, tanto el positivismo analítico como el positivismo sociológico, iban a formar lo que ahora nosotros conocemos como el positivismo jurídico, eliminando así, por supuesto, todas las especulaciones metafísicas y filosóficas y limitando la explicación científica, como ya les he dicho, al mundo meramente empírico. Esto se traduce al comportamiento del derecho dentro de nuestra sociedad. Es así entonces como el positivismo analítico dentro del derecho se ocupa del análisis y la interpretación de las reglas jurídicas positivas determinadas por el Estado, que se debe entender como ¿qué cosa? Como el mandato soberano. El fin del análisis no es otro que clasificar las reglas jurídicas positivas, mostrando las distintas conexiones y las relaciones dentro del sistema jurídico de un Estado.